Seguimos en esta tertulia de jueves 24 de febrero de 2022 con Daniel Superviel, Juan Pedro Mir, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Salimos de nuestro país y salimos del debate en torno a la pandemia. Nos vamos a mirar las últimas informaciones de lo que está pasando en Europa. Rusia ha atacado, como ustedes saben, esta madrugada a Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció por televisión una operación militar especial en la región separatista del Donbass. Apenas unos minutos después del discurso, varias ciudades del este del país, a 30 kilómetros de la frontera rusa, ya fueron atacadas. También se han escuchado explosiones en Kiev, la capital. Al menos 40 personas han muerto tras los ataques, según Kiev. El ejército ucraniano ha asegurado que ha matado a 50 militares rusos. La ofensiva, lanzada contra hasta 10 regiones, ha procedido desde territorio ruso, pero también desde Bielorrusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ordenado al ejército que causen las máximas pérdidas entre las filas de los invasores. El gobierno ucraniano reclamó también ayuda financiera y humanitaria a la comunidad internacional y exigió sanciones devastadoras y aislar por todos los medios y formatos a Rusia. Bueno, en principio no estaba previsto que nos ocupáramos en esta tertulia de este tema, pero dadas las novedades de estas últimas horas, sobre todo de la madrugada, ni que hablar que ameritaba, ¿verdad?, tocar este tema. Así que los escucho, han estado ahí siguiendo las últimas novedades. ¿Quién quiere empezar? Daniel, ¿estabas bueno, para empezar? Yo arranco para un poco compartir con los oyentes un par de sensaciones, porque evidentemente analizar el conflicto a pocas horas de que comenzó la invasión, evidentemente a mí por lo menos me escapa la cosa. Yo me acuerdo en el año 82, abril del 82, cuando Argentina invadió las Malvinas, estar junto a mis padres escuchando Radio Carve, Radio El Espectador, y bueno, se empezó la invasión, después empezaban a llegar los diarios, los periódicos. Me acuerdo de una etapa de la revista Gente, con los militares argentinos desembarcando en las Islas Malvinas. Paso para adelante, me acuerdo en el 91, estábamos en un boliche, creo que de La Paloma, con una televisión prendida que estaban pasando CNN y empezaron los ataques de aquella guerra de Bush, y me acuerdo que veíamos los misiles, ¿no? Y me enteré por TikTok. O sea, empecé a ver imágenes de bombardeos y después llegó un tuit diciendo estalló la guerra, invasión total a Ucrania, ¿no? Entonces, como en el pasaje de mi vida, 50 años, o sea, ya tengo 3 arranques de guerras que recuerdo claramente el momento donde estaba, cómo las viví, y todo lo que desencadena, ¿no? Todo las reflexiones que nos producen, ¿no? Así que siguiendo atentamente lo que está sucediendo como periodista por interés general y bueno, después tengo un par de reflexiones que lo digo en la próxima vuelta. Dale. Cecilia, Juan Pedro, ¿quién sigue? A ver. Yo primero que nada, con una total condena a lo que está sucediendo, no puedo dejar de decirlo. Creo que nos parece a nosotros esas cosas increíbles que pasan en el mundo cuando pretendemos ser tan modernos, tan equitativos y privilegiar a los derechos humanos, y nos encontramos con esta realidad que nos golpea. Desde mi punto de vista, una condena tremenda, y creo que el concierto internacional se está moviendo con rapidez en ese sentido. Yo estuve mirando ayer hasta tarde y hoy temprano también, porque bueno, es un tema al cual no podemos huir la mirada, los paquetes de medidas internacionales que se están dando para restringir este ataque feroz que está haciendo Rusia hacia Ucrania. Una Ucrania que tiene diferencias sociales internas en cuanto a su sentido de nacionalismo, pero que de todas maneras es un pueblo libre y que está siendo en este momento invadido de una forma tremenda por los rusos. Así que creo que vamos a estar todos pendientes de esto, y me parecía indudable que había que tocarlo acá en la tertulia de hoy. Juan Pedro. No, esa sensación de que los seres humanos y los nacionalismos, las visiones chauvinistas, no abandonan la idea de seguir mordiendo pedazos de tierra en base a acciones militares. Entonces, creo que eso es viejo como la civilización misma. El drama es que ahora tenemos armas de destrucción que complejizan muchísimo la situación. Entonces,
Ojalá que se viabilice por medios no violentos, sobre todo para los pueblos involucrados, pero que estos fenómenos, por la masividad y por la presencia de los actores involucrados, va a tener consecuencias globales. Tiene consecuencias globales, tiene consecuencias para la población directa, pero va a tener consecuencias globales, ya sea para el mundo euroasiático, y va a tener consecuencias globales en cuanto a temas comerciales, a temas en temas a la calidad de vida y a la calidad y las perspectivas de vida del conjunto del planeta, porque esto genera toda una serie de movimientos que afecta a todas las sociedades. Entonces, no hay que ser ingenuos, el ser humano es un ser absolutamente violento, somos seres violentos y somos seres que hemos crecido al tambor de la guerra desde que bajamos de los árboles. El problema es que ahora tenemos armas que pueden ver que no haya un día siguiente, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, en primer lugar a mí me cuesta hacer una intervención sobre el tema porque incluso cuando uno escucha a analistas sobre política internacional, también cuesta como fijar posiciones, ¿no? Algo muy típico de la tertulia, decir, bueno, pienso A en contra de B, etcétera. Obviamente que me genera del tipo de sensaciones que relató Daniel, en el sentido de un conflicto que pasa a un nivel mucho más caliente, digamos, o mucho más violento de lo que venía haciendo, pero venía siendo un conflicto violento. Y me parece que obviamente hay cuestiones sobre los nacionalismos y ahí la propia división dentro de Ucrania entre quienes se sienten más cercanos a Occidente y a Oriente, más cercanos a Rusia o a Europa. También me parece que un comentario que me surge es nuevamente, como en general, o casi siempre, o siempre, potencias imperiales eligen un lugar, una parte del territorio, una población para dirimir cuestiones vinculadas al poder, vinculadas a su zona de influencia. Me acuerdo en alguna materia, y lo relato así porque fue mi poco acercamiento a cuestiones de teorías geopolíticas, pero cómo lo que rodea a la potencia siempre tuvo, los países, los territorios que rodean a las potencias imperiales siempre tuvieron una prioridad muy fuerte para esas potencias, y bueno, eso explica la cuestión de Estados Unidos frente a Cuba, etcétera. Entonces, sí me parece que obviamente la guerra también es un negocio para un montón de gente, también hay una cuestión de disputarse mercados, y para dónde termina cayendo Ucrania en términos de acuerdos comerciales y de integración regional. Pero entonces me parece que en definitiva hay una población que, entre otras cosas, porque este fenómeno me parece muy complejo, pero está siendo tironeada por potencias con voluntad imperial, y que ven en este tipo de conflictos oportunidades para aumentar o mejorar sus posiciones, las potencias e incluso políticos también, líderes, que a través de los conflictos muchas veces se benefician mutuamente. Yo lo que quiero agregar, ya entrando un poco más de análisis, es importante que Putin no gane en esta guerra. Es muy importante para la civilización occidental, para la democracia occidental, que Putin no se lleve puesto a Ucrania, donde el 73% de los ucranianos no quieren a Rusia, ¿no? O sea, hay un porcentaje que sí lo quiere, sobre todo en las provincias que están pegadas a la frontera, pero la mayoría, votando un presidente libremente en las urnas, quieren a este presidente que es pro-europeo, pro-democracia, pro-civilización, democracia liberal occidental, ¿no? Entonces, es evidente que ahora se desata un conflicto que ojalá termine en una mesa de negociaciones y haya, bueno, un acuerdo de paz rápido, porque si no, Taiwán va a empezar a temblar y todos los regímenes autocráticos del mundo que no creen en la democracia en la que yo creo, que yo defiendo, y que Uruguay es uno de los pocos países del mundo que vive una democracia plena, país chico, pero un país que goza de sus libertades, empiezan a decir, bueno, es relativa la democracia, no es tan importante, si tenés poder, tenés las armas, te llevo puesto, te anexo mi territorio y arreglate como puedas. Entonces, me parece que es muy importante, y toda la discusión que genera por qué la democracia occidental, las democracias europeas, no tienen la fuerza para sentar a Putin en una mesa de negociación y poder dirimir civilizadamente la situación de Ucrania, ¿no? Entonces a mí me parece que es un conflicto lejano, un conflicto que estamos viendo por televisión o por TikTok, pero que tenemos que estar muy atentos, y también, bueno, un razonamiento, porque acá yo no quiero caer en el facilismo, y ya les digo, aclaro, me queda grande el tema, claro,
de decir, todo es culpa de Europa, todo es culpa de los gobiernos nuestros, los de nuestra égida mundial, ¿no? Porque también, como decía Martín, Rusia es imperial desde sus orígenes. Entonces, yo creo que esto debería generar un gran pensamiento. Y también escuché a Trump diciendo que le parecía bastante bueno lo que hizo, y que pensaba incluso pensando en la frontera sur de Estados Unidos, como que dio a entender que apoyaba a Putin. No sé si lo escucharon eso ustedes o no. Entonces, ya entramos en una locura donde yo estoy enfrente de todo eso, quiero que quede claro, y bueno, seguiré atentamente el desenlace de todo. Te faltó agregar, Daniel, que Estados Unidos se comporta como una potencia imperial, la principal, desde hace mucho tiempo. ¿No? Digo, porque leer el conflicto en términos de los buenos contra los malos, Occidente bueno contra el otro malo, me parece que es que le falta un montón de complejidad. En este caso estamos hablando puntualmente de una acción bélica contra una democracia donde el 73% votó al presidente que no quiere a Rusia. ¿Entendés? Entonces me parece que complejizamos la conversación, estoy de acuerdo, pero en este momento estamos hablando de eso. Yo creo que el concierto internacional, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el concierto internacional tiene que tomar medidas tremendamente duras con Rusia, que estaban analizando paquetes, pero realmente tiene que ser ejemplarizante para intentar cortar esto, porque no hay una voluntad por parte de Rusia de sentarse en una mesa de negociación, y eso lo hemos visto todos. Por el contrario, hay una voluntad como la que está manifestando por las armas y de invasión de territorios libres. Lo cual es gravísimo, y el concierto internacional no solamente debe aplicar sanciones de Estado, sino que también sanciones a los empresarios y personas poderosas que están vinculadas al gobierno de Putin y que son los que en definitiva manejan también los negocios internacionales. Ayer yo veía, ayer no, hoy de mañana, que el tema del oleoducto, no sé si lo llegaron a ver, que tiene un oleoducto que tiene Rusia que va hacia Alemania, donde Alemania también estaba tomando acciones corporativas, en definitiva, para sancionar. Yo creo que tienen que tomarse todas las medidas, porque lamentablemente esto vimos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina, y por este elemento no menor, que es esta manera déspota de invadir, pero aparte el nivel de armamento que hay, como bien decía Juan Pedro hoy. Hay un punto que me parece es desde qué lado uno posicionarse, ¿no? Por supuesto, del lado de la humanidad y del lado del desarrollo de los derechos y una visión del mundo con derechos. Y no podemos ser naif. El mundo, cuando vio a los nazis invadir la República Española, Francia, Estados Unidos, miraron para el costado, y fue el anuncio de la Segunda Guerra Mundial. Y España quedó sola. Y ahí era un momento donde estaba claro que había un eje entre las potencias, entre una visión del mundo de construcción de derechos y otra visión del mundo. Hoy me parece que uno de los problemas es que las lógicas autoritarias, chauvinistas, fascistas, autoritarias de corte stalinista, lejos de estar en retirada, como podíamos pensar hace unos años, se han reforzado. Trump dejó la Casa Blanca hace pocos años y puede volver. Entonces, yo comparto con Daniel, ¿desde qué lado queremos estar? No, yo no tengo capacidad para pensar geopolíticamente o para pensar desde un punto de vista militar, pero sí como individuo, como ser humano, pues, ¿desde dónde quiero yo criar a mis hijos? ¿Con qué principios? Yo creo que esa comunidad que hemos construido de ideas, librepensadores, racionalistas, esa herencia de la Ilustración con fuerte componente europeo, que llega a América Latina, yo creo que es el camino. Y detener y no avalar bajo ninguna premisa posturas y visiones del mundo racistas, homófobas, expansionistas, que encarna. Todo eso lo encarna el señor Putin. Todo eso está encarnado en ese señor. Entonces, yo no conozco los detalles y soy simplemente un ciudadano informado. Sé que yo no quisiera que me gobernara Putin. Sí, no a mí quisiera ni cómo me gobernara Putin. Yo no quisiera que me gobernara un presidente de Estados Unidos tampoco. Ese es el problema. La diferencia es que Estados Unidos es una democracia plena y Rusia no lo es. Y en Estados Unidos yo puedo cambiar al presidente y en Rusia no. Sí, y también hay que ver lo que hace Estados Unidos fuera de sus fronteras, ¿no?
Y los derechos individuales de los ciudadanos norteamericanos lo que impone a otros tienen un estados nivel de protección que los ciudadanos rusos no lo tienen. Los desastres se que promueve, han generado... donde se condena todo tipo de postura crítica, bueno, el principal aliado occidental de Putin es Trump. Entonces, yo sé que de ese lado no quiero estar. Quiero aclarar simplemente, porque esto era además un tema que yo dije que no quería abordar hoy, pero a mí esta discusión sobre en qué lado estar me parece compleja de darla. Porque si no parecería que yo me quedo del lado de Putin, y eso es un disparate. Pero lo que sí digo es que, compartiendo con el analista que estuvo antes de la tertulia, que es un conflicto complejo y que es un conflicto en donde si uno trata de encontrar el bueno y el malo, va a entender poco del conflicto. Pero complejo nada, están invadiendo y están matando gente. Cecilia, eso hay que condenarlo, no importa ideológicamente la base que tenga. Por lo menos así pienso yo. Pero es que Creo es evidente, la complejidad Cecilia. está, pero hay una cuestión innegable. Y que además los efectos, ¿Pero quién lo negó? Nadie sabe cuáles van a tener que ser. ¿Quién lo Por eso, negó? pero si es un conflicto complejo y no lo podemos analizar, no, tenemos que analizarlo. Claro. Porque es parte de la discusión de ideas que tenemos que dar, y aparte es el tema del momento y es el tema que va lamentablemente a correr durante todos estos días y que no sabemos qué consecuencias puede tener. Y es grave, y creo que hay que manifestarse, por lo menos a mí me parece, pero con toda la vehemencia, tanto con las sanciones que ponga la comunidad internacional, con Uruguay condenando en forma ferviente lo que está pasando, y con nosotros como ciudadanos estando pendientes de una situación de esta que al final del día siempre nos termina tocando. Si me permiten, cuando la aviación Cóndor bombardeaba Guernica, Occidente seguía aplazando. Entonces, sí es un tema pero también es un tema de conducta de ideas. Y estaban los nazis bombardeando Guernica. Y Francia estaba al lado, y la República Popular Francesa, que estaba al lado, atravesando los Pirineos, estaba al lado, era consciente que la España republicana estaba siendo bombardeada por los nazis y los fascistas. Entonces, ya Occidente tiene en su tradición, y Europa tiene en su tierra, tiene experiencias de morder territorios en bases colonialistas. Yo creo que, respeto absolutamente, estimado Martín, pero creo que hay un espíritu de ideas que vale la pena defender. Sí, yo quiero señalar, para Daniel, porque una cosa, acá parece que yo estuviera festejando o matizando que se invada un país o la guerra, a mí me parece un disparate, y por supuesto que lo condeno, Digo porque en realidad hay cosas que uno a veces dice como, o parte de obviedades, que parece que están en discusión, de ninguna manera. Obviamente que es condenable. Obviamente que es condenable, y obviamente que la defensa de los derechos humanos es una cuestión de principios y es fundamental. Ahora, a mí no me vengan a decir que hay solo un tipo de países que violan los derechos humanos cuando intervienen en el exterior, porque eso para mí complica la defensa de los derechos humanos como principio. Eso es lo que estoy queriendo plantear. Y a mí me parece que muchas veces esta visión de Occidente exportando sus sistemas ideales y no sé qué, ha generado conflictos que ha hecho aplastar poblaciones, violar los derechos humanos, ha instalado regímenes autoritarios, y eso hay que decirlo. Después, sobre el conflicto en sí, a mí me parecía que lo más prudente era seguir tratando de entender, más allá de las obviedades, que es condenar una invasión en este caso, que es evidente. Sí, yo sí quiero fijar posición. Yo estoy en contra de que un país invada a otro en toda su acepción imaginaria, ¿no? Y en este lado, a grosso modo, para los oyentes que por ahí no están muy familiarizados, Ucrania quería entrar en la OTAN para tener protección militar, etcétera, y Putin no quería que Ucrania entrara en la OTAN. Tan sencillo como eso. La mayoría, 73% de la población quería adherir a los valores de la civilización democrática, liberal, occidental, y había un grupo que no. Entonces, Putin no se toleró eso, que la libertad del pueblo decidiera qué hacer, y bueno, y lo invadió. Entonces yo creo que en estos momentos hay que fijar, yo no hablo de Martín, ni de Cecilia, ni de Romina, ni de Juan Pedro, yo quiero fijar de dónde estoy. O sea, estoy del lado de la democracia occidental, a muerte, toda la vida.
Algunas repercusiones más recientes de estos últimos minutos y a partir de lo que señalaba Cecilia de las sanciones. A ver, en Francia, la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania es un punto de inflexión en la historia de Europa. Esto fue lo que estimó este jueves el presidente francés Emmanuel Macron, quien prometió una respuesta firme contra este acto de guerra. Los acontecimientos son un punto de inflexión en la historia de Europa y de nuestro país, agregó Macron en un discurso que fue televisado con las banderas de Francia, la Unión Europea y Ucrania de fondo. En su opinión, el presidente ruso Vladimir Putin llevó a cabo el ataque más grave a la paz y a la estabilidad de Europa desde hace décadas, que tendrá profundas y duraderas consecuencias en lo que es la geopolítica europea, dijo. El jefe de Estado francés, que recordemos intentó mediar sin éxito entre Kiev y Moscú en las últimas semanas, prometió sanciones occidentales contra Rusia que estarán a la altura de la agresión de la que es culpable, dijo. Responderemos sin debilidad a este acto de guerra con calma, determinación y unidad, subrayó Macron. Señaló que las sanciones contra Rusia podrían afectar a los ámbitos militar, económico y energético, detalló. Otras repercusiones, bueno, Italia pide a Rusia la retirada incondicional de sus tropas de Ucrania. Boris Johnson, en el Reino Unido, tilda a Putin de dictador y anuncia severas sanciones occidentales.